Buenos días. El tema que vamos a hablar hoy es de resiliencia y de resiliencia en este periodo de confinamiento durante esta contingencia que estamos viviendo y que en general, no solo a los yucatecos, sino que a nivel mundial está generando mucho desconcierto, mucho estrés. Es una pandemia que no habíamos vivido realmente toda esta generación y generaciones anteriores, y entonces por eso es muy importante hablar de la importancia de la resiliencia en esta época, en esta etapa que vivimos. Para empezar, el concepto de resiliencia se refiere a esta capacidad que tiene el ser humano para salir fortalecido de la crisis, del trauma, de situaciones que generan un cambio estructural en el ser humano. Y la palabra resiliencia proviene de la palabra resilio, que significa rebotar, resaltar, flexibilizar, y precisamente eso es lo que conlleva el poder ser resiliente, el poder salir fortalecido de la crisis. ¿Cuáles son los pilares de resiliencia y cómo podemos fomentarlo en este periodo? Tenemos dos pilares. Un pilar fundamental que tiene que ver con la red social, con la red de apoyo. Y esto significa nuestros vínculos cercanos, nuestros vínculos íntimos, las redes de amistad, de cariño, de amor que hemos nosotros procurado a lo largo de la vida. Esa es la parte social de la resiliencia, y se ha comprobado que una persona que tiene una red social importante y fuerte es una persona que es capaz de salir de la crisis fortalecido y afrontar la crisis, tiene más recursos para afrontar la crisis. Un segundo factor de resiliencia tiene que ver con un factor individual que se refiere a cómo está mi autoestima, cómo está mi confianza en mí mismo para salir adelante, qué tanto conozco los recursos que tengo para afrontar las situaciones de crisis. Esto es muy importante porque estos son dos elementos que se conjugan a la hora de poder ser resiliente. Entonces comentábamos que hay dos factores de resiliencia, la resiliencia social y la resiliencia individual. Esta parte social que se refiere a las redes de apoyo, los vínculos íntimos y cercanos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que hemos cosechado a lo largo de nuestra vida, y la resiliencia que tiene que ver con el tono individual, es decir, la autoestima, qué tanto me conozco, qué tanto conozco los recursos con los que cuento para poder afrontar las situaciones de crisis, la autorrealización, qué tan realizado me siento en lo que he hecho de mi vida. Y estos son elementos sumamente importantes que de alguna u otra forma determinan el grado de resiliencia con el que yo puedo actuar ante una crisis. ¿Todos tenemos la capacidad de resiliencia? Sí, todos tenemos. El ser humano tiene una capacidad de resiliencia muy grande, y esto queda demostrado en las tragedias que han existido a lo largo de la humanidad, donde, por ejemplo, Ana Frank, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, o situaciones de muchas catástrofes y en las cuales el ser humano ha salido fortalecido y casi con actos heroicos, ¿no? Más allá, actualmente también podemos ver cómo esta red social ha permitido que muchas de las personas que están en situaciones de calle o están en situaciones de falta social reciben todo el apoyo de la sociedad. Se puede mostrar lo mejor de la sociedad normalmente en esas etapas de crisis. Lo hemos vivido también durante los temblores, cómo se genera una capa de contención social que permite el afrontamiento de la crisis, ¿no? Y en el caso del mexicano también el sentido del humor es algo que también ha apoyado mucho a poder salir de estas crisis, porque también la capacidad de podernos reír de alguna u otra forma de nuestra tragedia en el mejor de los modos, es una forma también que permite transitar el duelo, transitar el trauma, ¿no? Podemos ver de repente que hay algunos memes que se han hecho sobre el COVID o sobre la cuarentena, o incluso sobre restricciones que se han hecho en cómo debe de vivirse la política social en este momento, el confinamiento, el número de personas que deben andar en un carro, por ejemplo, y de repente podemos ver en las redes pues bastantes memes que generan humor y que hacen que esto sea mucho más fácil de transitar, ¿no? Hay otras situaciones dentro de esta resiliencia social, hay situaciones que son importantes que nosotros podamos fomentar, que son las que tienen que ver con el día a día. Algo importante tiene que ver con no descuidarnos, procurar el autocuidado,
el autocuidado propio dentro del medio donde estamos, si estamos confinados en casa, si estamos en el hogar, si estamos conviviendo con una persona mayor, independientemente de cuál, o si estamos solos incluso, la forma en la que llevamos nuestro autocuidado es importantísimo. ¿Cómo me cuido? Es importante que si ahorita tengo jornadas de trabajo en casa, podernos dar pausas, ciertas pausas entre la jornada de trabajo, tratar de flexibilizar una rutina. Es sumamente importante contar con una rutina. Sin embargo, esta rutina debe de ser flexibilizada. A veces platico con mis pacientes que sufren mucha frustración porque quieren ajustar la rutina que tenían antes a una rutina de confinamiento, y esto termina siendo profundamente frustrante. Es importantísimo tener una rutina, pero también es importante poder flexibilizar esa rutina y adaptarla. Una de las características de la resiliencia precisamente es la capacidad de adaptación, ¿sí? Debemos de salir más fortalecidos después de esta crisis. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a sobrevivir en condiciones poco favorables. Y si aprendemos a sobrevivir y después de sobrevivir empezamos a disfrutar la vida que tenemos a pesar de tener pocas condiciones favorables, esto cuando la vida regrese a la normalidad, debe de ser mucho mejor. Debemos de entrar con mucha mayor capacidad y debemos de ser muchos mejor seres humanos, ¿no? Seres humanos más fuertes. Esto es sumamente importante. Podemos darnos cuenta cómo también en el contexto social se han hecho redes de apoyo, algo como poder obtener tu súper en línea, poder obtener la comida de la tienda de la esquina por medio de un pedido en línea. Podemos ver cómo incluso las frutas, las verduras se pueden obtener de las diferentes tienditas con diferentes modelos a través de la red virtual. Esas son situaciones que ya existían antes, pero que no se utilizaban, que no eran comunes, y ahorita están habiendo estas situaciones, ¿no? Entonces, la creatividad también, que es otro elemento de resiliencia, como en este momento estamos siendo terriblemente creativos. Tenemos que ser creativos para poder sobrevivir a esto. Tenemos que buscar formas para resolver problemas, formas creativas que a lo mejor anteriormente no necesitábamos utilizar. Entonces, todo esto debe de hacernos salir fortalecidos después de esta cuarentena. Y eso es importante también tomarlo en cuenta. Cuando hablamos de procurar nuestro bienestar, es importante no descuidar el ejercicio físico y el ejercicio mental. El ejercicio físico, no podemos ir al gimnasio, pero sí hay aplicaciones donde podemos nosotros encontrar en casa un pequeño espacio para generar este ejercicio físico, ¿no? También es importante el ejercicio mental, la meditación, por ejemplo, la oración, las personas que también a través de la oración encuentran esta paz. Esto nos ayuda mucho a hacer contacto con nosotros, porque un factor de resiliencia importante también es el autoconocimiento, poder hacer contacto con nuestras emociones, cómo me siento, qué necesito. Y para poder hacer ese contacto con las emociones es indispensable estar en contacto conmigo. Por ese contacto es muy difícil de llevarse a cabo si yo vivo a prisa. Entonces, algo que nos está dando esta cuarentena es la capacidad de vivir slow, de vivir lento, de poder hacer ese contacto con nosotros mismos. De repente estábamos acostumbrados a un ritmo muy rápido en donde había pocos silencios, y esto dificultaba que tengamos contacto con nosotros mismos. Ahorita hay más lentitud, necesariamente tenemos espacios de silencio, y muchas veces este contacto conmigo resulta incómodo, resulta desconocido, me genera ansiedad. Han subido los casos de ansiedad a través del confinamiento. Entonces, a partir del confinamiento han habido muchos casos de ansiedad, que esto se genera por los prolongados estados de silencio. El estar viviendo a prisa impedían muchas veces el hacer contacto con mis emociones. A partir de ahora, que hay mucho más tiempo, que estoy en periodos de silencio más grandes, que estoy en un mismo lugar de forma estática, genera necesariamente ese contacto emocional. Y es muy importante tener este autoconocimiento. También es importante utilizar las palabras para poner las emociones afuera. Es importante esa red de apoyo cercana que tenemos, poder comentar y platicar cómo nos sentimos.
Eso nos da mucha resiliencia también, porque eso permite expresar la emoción, permite vivir nuestra vulnerabilidad, y eso es un elemento importantísimo en el factor de la resiliencia. Muchas veces nos hacen creer que el expresar la vulnerabilidad nos va a hacer más débil, y en realidad no es así. Expresar la vulnerabilidad nos hace mucho más fuertes. A veces tenemos familias más o menos permeables a esto. En familias impermeables, el mostrar la vulnerabilidad, el abrir la emoción, es un elemento que no es muy bien visto. En otras familias mucho más permeables, el poder expresar la emoción, pues nos abre al diálogo, nos abre al conocimiento. En este periodo que estamos en familia, confinados en familia, creo que es importante, sería muy importante hacer un ejercicio de flexibilidad, de poder contactar con nuestras emociones a nivel individual y a nivel familiar. Cuando hablábamos de creatividad, también es importantísimo a nivel familiar lograr hacer juegos, lograr emprender actividades en familia, desde actividades del hogar hasta proyectos comunes, ¿no? Porque algo que podemos vivenciar en este periodo es lo que significa vivir en comunidad, y eso nos va a permitir también ejercer solidaridad, ejercer esa red de apoyo importante, que también es un factor indispensable de la resiliencia. Entonces hemos hablado de la rutina, hemos hablado de tener un ejercicio físico, de tener ejercicio mental. También es importante realizar actividades que nos generen bienestar, probablemente el estar con nuestra mascota, el leer un libro, el simplemente estar en silencio, el ver una serie, el tener momentos de soledad, el pintar un mandala. Las situaciones, tocar un instrumento que nos generen bienestar, tienen que tener cabida dentro de esta rutina. Eso es sumamente importante. Es otro de los elementos que nos permiten tener esa resiliencia. Otro que hablábamos es el acto de la palabra, el acto del diálogo, de poder establecer una comunicación real. Cuando hablábamos de los vínculos, ahorita por esta situación el contacto físico se dificulta, entonces utilizar la tecnología como un medio de proximidad emocional es importante. Si solía reunirme con mis amigas una vez a la semana, si solía salir con algún amigo, con algún familiar, ir a casa de un familiar, pues ahorita podemos flexibilizar esas rutinas e incorporarlas de forma virtual, poder establecer estas videoconferencias, videollamadas a través de las cuales podamos expresarnos por otros medios. Creo que también eso es muy importante dentro de la familia. Si estamos pasando esta cuarentena solo, porque también tengo pacientes que están vivenciándolo así, es sumamente importante el fomentar estos vínculos a través de la red virtual. No encerrarnos en nosotros mismos, si bien es muy positiva, genera una introspección y un autoconocimiento. Sí es muy importante tener estas rutinas de ejercicio físico, tener una rutina de ejercicio mental, tener estos vínculos que generen red de apoyo, ser muy creativos, ser sumamente creativos. Es importante tener un sentido de vida, que eso también es algo que permite que una persona salga de fortalecido de este trauma, de esta crisis. Entendemos por trauma todo aquel golpe o situación que mueve de tal forma al ser humano, que termina el ser humano reconociendo que no puede ser el mismo que era antes. Hay un cambio importante, genera un cambio muy importante en la visión de hecho del ser humano, entre lo que creía antes y lo que cree después, entre lo que sentía antes y sentía después. Muchas de estas situaciones pueden generar trauma al ser humano que lo vivencia. Les comentaba que hay pacientes que por ejemplo, no habían expresado ansiedad y ahorita están teniendo crisis de ansiedad, depresión. La depresión, que muchas veces a lo mejor había estado de alguna forma latente pero no reconocida, en estos momentos se expresa. Entonces, el también dentro de esta rutina de bienestar, en lo posible, poder establecer un tipo de proceso personal, sea terapéutico, sea a través de mi religión o de mis creencias, sea a través de la meditación. Es muy importante poder sentir este apoyo más grande que yo mismo para poder superar esta crisis y tener un sentido de vida, no perder el sentido de vida. Esto es importantísimo. Entonces, la red de apoyo, la red social, la forma en la que yo sé cuáles son los recursos con los que cuento para salir avante de la crisis, el poder contextualizar este periodo, saber
que no es para siempre, que está contextualizado, que las crisis siempre tienen una fecha de caducidad, que de alguna u otra forma las cosas no van a volver a ser igual, pero pueden ser mejores de lo que era antes. Puedo encontrar recursos creativos para poder transitar esto y poder tener todas mis herramientas de adaptación para salir fortalecido de la crisis. Esos son elementos que nos pueden servir para establecer pilares de resiliencia durante esta fase. Dentro de las actividades personales, creativas que podemos hacer durante esta etapa, es muy importante actividades que fortalezcan la autoestima y actividades que permitan el contacto con las emociones. Cuando sentimos emociones negativas, cuando sentimos emociones no expresadas hacia mí mismo o hacia los demás, todas estas expresiones negativas que no tienen cabida en palabras, lo único que generan es disociarnos, porque entonces genero una parte de mí que es muy oscura y genero una parte de mí que es muy nítida y me da miedo hacer contacto con la parte oscura. Es sumamente importante reincorporar en mí estas partes que se me hace difícil de aceptar, y este es un periodo en el que eso podemos hacer, reconocer todas esas partes que no me gustan en mí, esas partes que a lo mejor por la prisa dejé de prestarles atención, abrazar esas partes que no me gustan en mí y al reconocerlas identificar cuáles son las que puedo mejorar, cuáles son las que tengo que aceptar y abrazar, ¿no? Y esto va a hacer que yo tenga una autoestima mucho más fuerte, mucho más sólida. Entre las actividades de autoestima que podemos hacer está el autocuidado, como les mencionaba al inicio, actividades y conductas dedicadas al autocuidado, por ejemplo, el autocuidado físico, el estar pendiente de mi cuerpo, el estar pendiente de mi alimentación, el tener minutos de bienestar para mí, el fomentar actividades que a mí me hagan feliz. Toda esta serie de elementos que a lo mejor descuidé durante la vida de prisa, ahorita es importante retomar. También puedo hacer una lista de todo lo que me gusta de mí, de todo lo que yo pienso que una otra persona ajena a mí puede valorar como algo importante y valioso en mí. Puedo abrazar también estas características, puedo practicar cada día una de las habilidades que a mí me gustaría incorporar a mi personalidad, puedo incorporar cada día una de las actividades de gratitud también, que eso fortalece muchísimo la autoestima, el saber que soy una persona que valora lo que se le ha dado en la vida, que tiene cosas importantes en la vida que valorar. Una persona con baja autoestima que no valora su propia vida, difícilmente valora también la vida, ¿no? Entonces, el hecho de poder reconocer cuáles son los elementos personales y cuáles son los recursos familiares, sociales, materiales que tengo y ser capaz de agradecerlo. ¿Cómo lo agradezco? Con pequeños actos cada día que demuestren esta gratitud. Puede ser a través de una oración, puede ser a través de verbalizar lo que tengo y agradecerlo, puede ser a través del contacto directo con eso que tengo y también agradecerlo. Es importante esta rutina. También es sumamente importante ver cuáles son mis áreas de oportunidad y probablemente durante este periodo poner en práctica el poder restablecer. Hay lecturas, hay libros de apoyo que nos pueden ayudar a cómo restablecer ese contacto con lo positivo que hay en mí, ¿no? Probablemente si me he descuidado durante este tiempo, este sea un periodo importante para bajar de peso, para mejorar mi alimentación, para dedicar tiempo para mí. Una de las actividades más creativas que hay es la cocina, por ejemplo, y es sumamente importante. El cocinar para mí es una forma de darme amor. Encontrar estas formas importantes de darnos amor durante este periodo nos hace sentir que somos personas valiosas y que valemos ese tiempo, ¿no? Entonces el autocuidado es un elemento fundamental en este periodo. Una recomendación final es el contacto con el presente. Es importante establecer todo el tiempo un contacto aquí y ahora, recordar que el único momento donde existimos es el momento presente. Este momento, evitar catastrofear acerca de esta pandemia y hasta dónde va a llegar, ir paso a paso, vivir día a día. ¿Y cómo puedo hacer ese contacto con el presente? Con actividades humildes que nos contacten con el presente. Por ejemplo, actividades como la jardinería, les comentaba también la cocina, el dibujo, el
el hecho de estar en actividades cotidianas, barrer, lavar los platos, aunque no lo crean, también son actividades que nos contactan con el presente, actividades humildes, actividades sencillas que nos permitan de alguna u otra forma entender que lo único que tenemos es este momento aquí y ahora. Y transitar este momento, hacer esos contactos aquí y ahora y descubrirnos cuando nos estamos yendo a un tiempo futuro que nos genera incertidumbre y sobre el cual no tenemos control. Una característica de vivir el momento presente es que son precisamente esos momentos donde nosotros podemos ejercer el control. Nada más en el presente, no tenemos otro momento para ejercerlo. Entonces es muy importante poder afianzar y crecer en el momento presente, porque es el único momento en el que existimos.